Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, 5 de julio de 2021, vamos a continuar con el tema de tipo de textos no literarios. Página 96 es la que vamos a trabajar el día de hoy. Página 96, tipo de textos no literarios. Bien. Voy a compartirles aquí unas breves diapositivas para explicarles brevemente y posterior pasamos al libro digital. Permítanme un momento que la corrijo. Bien. Nosotros estamos hablando, en este caso, de los tipos de textos no literarios, pero yo tengo que tener algo en claro, jóvenes, algo muy claro. Bien. Nuestros textos, vamos a enfocarnos en los textos. Vamos a enfocarnos en el texto de español. En este caso, el libro de español. Nosotros tenemos textos literarios y textos no literarios. Escuche bien. Los textos literarios son los textos que están con un lenguaje o significado connotativo. Profesora, ¿y qué quiere decir esto? El sentido connotativo está correlacionado con el sentido figurado. ¿Qué quiere decir eso? El arte de imaginar, de pronto adornar algunas palabras, ¿verdad? Y hacernos entender a nosotros de una manera literaria, llegarnos a los cuentos, llegarnos a las narraciones y demás. Los literarios, ¿en qué significado están? En el significado connotativo, ese arte de imaginar que está correlacionado con el sentido figurado. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de textos literarios? Las leyendas, los cuentos, las fábulas, la poesía, los poemas, las odas y las obras de teatro. Bien, pero nosotros también tenemos textos no literarios. ¿Cuáles son estos tipos de textos no literarios? Mi libro de español es no literario. Los textos que me informan, que tienen un significado denotativo. ¿Qué quiere decir denotativo? Denota un significado concreto. Es un significado que normalmente, ¿dónde lo podemos encontrar? En el diccionario. Bien, ese significado con el arte de informar, recuerden, lo informativo son los textos no literarios. Bien, ¿cómo se clasifican los textos no literarios? Informativo, instructivo y normativo. ¿Y cuáles son algunos ejemplos? La noticia, la biografía, las recetas. Cuando nosotros compramos un celular, vienen algunas indicaciones, ese es un tipo de texto no literario. Cuando compramos una computadora, vienen también las indicaciones de cómo usarlo, ese es un tipo de texto no literario. Las recetas que encontramos, por ejemplo, en las latas de leche ideal, ese es un instructivo, eso representa el texto no literario. Las reglas del reglamento de un colegio, eso es un tipo de texto no literario porque es normativo. Ahora bien, la base principal de estos textos es lo siguiente: el literario está con el significado connotativo y el no literario está con el significado denotativo. El significado es el que te informa. Normalmente ese significado lo encontramos en los diccionarios y el literario es el arte de imaginar. Bien. Tipos de textos, como lo expresaba aquí. Literarios y no literarios. Los textos literarios son aquellas narraciones en que el autor que va a expresar la emotividad de la realidad en que vive. Por eso el que hace imagina, quiere decir que adorna estas palabras, donde lo vemos en los cuentos, en los dramas y en las fábulas. Pero ¿qué pasa en los textos no literarios? Son los textos informativos que no expresan esa emotividad, por ende, ellos van a estar hablándote en un lenguaje o un significado denotativo.
Ok, entonces lo denotativo es el que te informa. Normalmente nosotros obtenemos estas informaciones siempre cuando nosotros no encontramos algo, ahora sí lo buscamos en el internet, pero normalmente ¿dónde lo buscamos? En el diccionario, ¿verdad? Bien, bueno, este tipo de lenguaje o significado se llama denotativo. Ahora bien, tenemos algunos ejemplos. Dice, solo entregan información. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dan la información exacta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de estos textos? Las recetas de cocina, avisos publicitarios, los libros, las enciclopedias, ¿verdad? ¿Quién me puede dar otro ejemplo de texto no literario? ¿Quién dijo yo? La Biblia, no sé. Ajá. Entonces, ¿cuál es el objetivo directo de los textos no literarios? El objetivo directo de los textos no literarios es comunicar, pero ¿de qué forma? De una forma directa, pero adivine con total claridad, ¿verdad? ¿Por qué con total claridad? Para que no haya una segunda lectura. ¿Por qué? Porque lo que quiere este tipo de texto es informarte, como uno dice en buen panameño, al grano, el tema conciso, de una forma directa, precisa, con claridad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que significa denotativo. Tenemos que estar muy claros en esta parte, lo que es denotativo y connotativo. En los textos no literarios siempre vamos a practicar el significado denotativo y en los textos literarios el significado connotativo. ¿Sí? Entonces, repito, el significado denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a lo que es real, a la realidad. Sin embargo, el denotativo es el que se caracteriza, adivine por qué, por imaginar. Y por eso va a transmitir qué cosas, sentimientos y emociones. El literario te va a transmitir sentimientos y emociones, mientras que el no literario, ¿qué te va a transmitir? ¿Qué te va a transmitir el no literario? Te va a transmitir estrictamente la realidad, porque te va a comunicar de una forma como directa, concisa y precisa. Bien, tipos de textos literarios, como ya lo pudimos observar, son narraciones en las que el autor denota emotividad. Es lo que aquí, mire, denota emotividad. Emotividad, sentimientos. ¿Los qué? Los literarios. ¿Y cuáles son? Aquí lo podemos observar, los cuentos, las fábulas y demás. Y los no literarios son esos, las recetas, los noticieros, los avisos y los afiches. Bien, vamos aquí con algunas características. Dice, los textos literarios tienen un propósito artístico o estético, que es lo que les acabo de explicar, el arte de imaginar. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o reflexionar, buscar crear mediante la palabra. Muchas veces nos encontramos con fábulas. Las fábulas normalmente se caracterizan por estar con animales, ¿verdad? Se le puede poner uno que otro personaje, pero las fábulas siempre tienen una enseñanza. Entonces, ¿eso dónde entra? En el lenguaje o el texto. ¿Cómo? ¿Cómo entra? Jóvenes, ¿cómo entra? En los textos literarios. Entonces, los textos literarios presentan un lenguaje especial. ¿Por qué? Porque es estético, porque adorna. Y por eso vuelvo y les repito, son los poemas, los cuentos, las fábulas, las leyendas, las obras de teatro. ¿Quién no se interesa con esos poemas de amor, verdad? En su momento a uno le llegan porque son los sentimientos que está expresando quién, el autor. La fábula siempre tiene una enseñanza porque esa enseñanza se llama moraleja. Las leyendas, uno aquí, hemos visto el año pasado leyendas y uno aquí puede echar cuentos, bien, del tema de las leyendas, porque uno va aprendiendo. Las obras de teatro, en las obras de teatro
el personaje imagina, luego de que imagina, lo va formando, adaptando a nuevos personajes y demás. De igual manera las novelas, ¿verdad? Entonces, en los textos no literarios, ¿qué tienen como propósito? Informar de una manera clara, precisa y concisa. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético. ¿Sabe por qué? Porque él se va, como se dice, al grano. El propósito específico del autor no es pretender ser bello, sino es comunicar ¿qué cosa? El significado denotativo. O sea, el significado exacto, claro, conciso y preciso. Y ejemplos son las instrucciones, las recetas, horarios de clases, el libro de español, ¿verdad? Gracias por estar aquí en mi clase de español. Ahora entonces vamos a compartir el libro, página 96. Ponga la fecha de hoy en el libro, en página 96. Como habíamos explicado, jóvenes, en este caso se está enfocando en los tipos de textos no literarios, ¿verdad? Que los tipos de texto que hacen pueden dar propósitos diversos. En general, todos ellos va a predominar, ¿qué cosa? Una función. ¿Y esta función cuál es? La función referencial o representativa del lenguaje. Usted me va a subrayar esta parte, porque adivine, esta parte es muy importante en los textos no literarios. ¿Por qué? Porque en los textos literarios predomina siempre la función referencial o representativa del lenguaje. Profesor, ¿y qué quiere decir eso? Que transmite una información sobre un referente. ¿Qué puede ser un referente? La noticia periodística que transmite una información sobre un acontecimiento o un hecho de la actualidad. Ahora bien, ¿qué hace los tipos de textos no literarios? Aquí podemos observar. En las diapositivas anteriores yo les expliqué tal cual como debo los literarios y los no literarios, pero aquí en el libro estamos enfocándonos en los textos no literarios. Bien, tienen como finalidad defender una idea. Obviamente, cuando yo hablo de defender una idea, es que quiero tener una idea concreta, precisa, ¿verdad? Como les había dicho. Entonces, tenemos la editorial periodístico, el discurso político, el anuncio publicitario. Bien. Entonces, tenemos aquí, consisten en el relato de hechos reales. En este tipo de texto predomina la función representativa. El referente son acontecimientos entre los elementos, ¿verdad? Incluye un narrador quien relata las acciones, hechos, lugar, párrafos y tiempo. Esto de que estamos hablando de la crónica y la noticia. Tenemos textos descriptivos, la palabra te lo dice, describe, presentan los rasgos de características de los seres objetos del mundo real. Son exactamente los que describen de forma científica. Tenemos los textos expositivos, la palabra te lo dice, te expone. Su propósito, ¿qué es? Transmitir información sobre quién, sobre la realidad. Bien, se caracteriza por quién, por evitar la ambigüedad, emplear un lenguaje objetivo y en ocasiones un vocabulario especializado. Entonces, algunos ejemplos son el artículo científico especializado, el texto de divulgación científica. Aparte, tenemos los textos instructivos, instruyen, son los que te brindan, ¿qué cosa? Consejos o te dan indicaciones. ¿Para quién? Para que yo, que soy el receptor, lleve a cabo mis tareas. ¿Pero por medio de qué? Por medio de un instructivo que se caracteriza por el uso del modo imperativo, porque en ellos predominan dos funciones, la referencial, la materia enseñada, y la apelativa, la exhortación. ¿Qué significa exhortación? Seguir un método. El manual técnico y la receta de cocina, ellos van correlacionados. ¿Por qué? Porque ellos tienen la función del lenguaje referencial, la materia enseñada, y la apelativa, la exhortación a seguir un método. Bien, pasamos a la página 97 y dice, explica los diversos tipos de textos
no literarios. Creo que con la diapositiva usted puede resolver esta parte. Lee el texto y luego responde las preguntas. La regla de 6 R's. El movimiento ecologista ha propuesto históricamente la regla de 3 R, que son reducir, reutilizar y reciclar, para conseguir un modelo de consumo sostenible a medida que se ha ido profundizando el debate sobre nuestra forma de vida consumida. Se han ido añadiendo errores como repensar y reestructurar y redistribuir. Reducir el consumo excesivo, reutilizar, es decir, alargar desde su diseño hasta su uso la vida útil de los materiales. Reciclar para incorporar al ciclo de materiales una vez finalizada su vida útil. Repensar nuestro modo de vida, nuevas necesidades básicas para diferenciarlas de las prescindibles. Reestructurar, ¿qué cosa? El sistema económico, ¿para qué? Para que en un lugar de producir bienes superiores, se concentre en qué cosa? En la satisfacción de las necesidades de todos. E incluyen los costes sociales y ambientales en el preciso final de los bienes de consumo. Ahora bien, redistribuir, porque todos tenemos derecho a ¿qué? A proporcionarnos equitativas de recursos y el planeta tiene la capacidad de ¿qué? De satisfacernos. Esta es la regla de los 6 R's, que en su momento eran 3, ahora son 6. Reducir, reutilizar, reciclar, repensar, reestructurar y redistribuir. Bien. ¿Qué tipo de texto no literario es? Es un tipo de texto expositivo. Se está exponiendo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito del autor? El autor tiene como propósito, ¿qué cosa? Transmitir información sin involucrar las opiniones. A él no le interesan las opiniones, a él le interesa solo transmitir una información. Bien. Aquí este es un análisis general. Dice, evalúa con tus compañeros por qué es importante conocer las características de cada tipo de texto. Porque cada tipo de texto tiene una función distinta y es verdad, es importante que conozcamos eso porque es bueno que tengamos claro nuestro propósito antes de comenzar a trabajar. Por otro lado, identificar la estructura de cada texto a la hora de ¿qué? De leer. A la hora de leer se nos va a facilitar la comprensión lectora, ¿verdad? Bien, pasamos a la página 98. Tenemos lo que es la organización de los textos no literarios. Los textos no literarios, claro que tienen una organización. Están organizados en torno a una estructura de ¿qué cosa? De ideas, ¿verdad? Por eso, el proceso de comprensión lectora tiene ese tipo de textos que se basan en ¿qué? En el análisis, siempre en el análisis. Que este tipo de comprensión lectora nos pueda llevar a un ¿qué? A un pensamiento crítico. Por lo general, el texto que presenta una unidad de sentido. Bien, estas cumplen diversas funciones, que es explicar detalles, dar ejemplos y aclaraciones, ¿verdad? Aquí podemos observar teorías sobre el origen del universo y nos explica textualmente qué significa, ¿verdad? Existen varias teorías para explicar el origen del universo. Las 3 más recientes y con mayor aceptación son la teoría de la creación continua. Esas son ideas generales. La teoría del universo oscilante y la teoría del Big Bang. Ideas sobre el Big Bang, ideas sobre el universo oscilante y la idea sobre la creación continua. Según la teoría de la creación continua, el universo siempre ha existido tal como se conoce hoy. Quienes apoyan esta teoría sostienen que las galaxias nacen y mueren. Cuando una galaxia se extiende, otra nace para ocupar su lugar. De esta forma, el universo no tuvo principio ni tendrá fin. Esto en cuanto al origen del universo de manera científica.
Bien. La teoría del universo oscilante afirma que el universo sufre un proceso de expansión de materia y energía, y al llegar a un punto máximo de la dilatación, comienza un periodo de ¿qué? De concentración. La teoría del Big Bang es la que más tiene auge. ¿Por qué? Porque postula que todo lo que existe se encontraba en un solo punto del universo. Una gran explosión sucedió en ese momento, con lo que la materia y la energía se dispararon hacia el espacio. De este modo se originaron los elementos simples. ¿Gracias a qué cosa? A la fuerza de gravedad, donde se forman los planetas, las estrellas y los demás cuerpos celestes. Y en conclusión, ¿qué te dice aquí? Que el estado actual de la ciencia no puede comprobar de manera definitiva ninguna de las teorías que se ha esbozado. Sin embargo, la teoría del Big Bang cada vez cuenta con más seguidores. Un texto informativo. Y esta parte entonces la trabajaríamos mañana, que es la jerarquización de ideas, que usted domina muy bien ese tema, porque ustedes el año pasado hicieron un trabajo del mismo y lo dominaban muy bien. Que jerarquizar ideas es tener un orden, ¿verdad? Sabemos que tenemos que tener, vaya la redundancia, las ideas principales y las ideas secundarias y hacer dicho orden, ¿verdad, jóvenes? Bien, jóvenes. Página 99. Una vez identificadas las ideas relacionadas con cada aspecto del tema, se procede a ¿qué? A organizar este orden jerárquico. Bien, ¿cómo se clasifica? Ideas general, idea principal, idea secundaria. La teoría de la creación continua. El universo siempre ha existido. Las nuevas galaxias sustituyen a los que desaparecen. La teoría del universo oscilante. El universo sufre un proceso de expansión. El punto comenzó una fase de concentración. Todo lo que existe estaba concentrado en una sola materia. Todo lo que existe estaba concentrado en un solo punto del universo. Estamos hablando del Big Bang. Hubo una explosión que dispersó la materia y la energía. La dispersión de la materia originó los elementos. La fuerza de gravedad deforma ¿a qué? A los cuerpos. Dio forma a los cuerpos celestes. Aquí tenemos entonces lo que es la recomposición de un texto anterior de ideas. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí el día de hoy. Dios primero, entonces nos vemos mañana. Gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Recuerden que cada vez que nosotros vemos el libro digital, tenemos que ir trabajando en el mismo. Chao, jóvenes, hasta mañana. Dios me los bendiga. Hasta mañana.